Good afternoon, tutor and colleagues. I'm present my article family dynamic and benign of marijuana use, risk factor and prevention and young people for such a between and year holds. Mi nombre es Luis Aldana y les quiero presentar la estructura de mi artículo. Las dinámicas familiares son un predictor importante para el inicio de consumo de marihuana. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, hay un pico en cuanto al consumo en los 14 años y hay una prevalencia y un aumento en el inicio de consumo de marihuana entre los 12 y los 15 años. Entonces, el artículo pretende ver cuáles son los principales factores de riesgo y de protección en las dinámicas familiares con respecto al inicio de consumo de marihuana. Para esto, pues intentamos describir los principales factores de riesgo y las dinámicas que influyen al inicio de consumo. Para esto necesitamos identificar, explorar y estudiar. Para esto requerimos de una justificación, pues el creciente problema de consumo, los jóvenes pues en indigencia que cada día es una población en aumento, los factores de riesgo asociados al consumo en cuanto a salud y lo que se requiere es mitigar este impacto. Con la importancia que tiene un artículo académico, una investigación, se necesitan unos referentes teóricos. Para esto vamos a hablar de el comportamiento planificado de Axel, la teoría ecológica de Brondenfelden, el aprendizaje social de Bandura y el afrontamiento de Lazarus y Folmak. ¿Qué tiene que ver estos referentes teóricos? Básicamente es que los jóvenes, ellos aprenden de lo que observan, tienen unos comportamientos planificados por lo que escuchan y esa información que ellos tienen viene de sus diferentes sistemas. El primero es el familiar, el que le sigue pues es el educativo, también está la comunidad y la parte social y del Estado. Entonces, por eso es importante entender también desde el punto de vista de la familia y de sus actitudes y de sus ciclos vitales, qué está pasando con esos jóvenes. Entonces, Kendall y Andrew nos hablan de la curiosidad, que es que impulsa a los adolescentes y es característica de esta etapa a experimentar con drogas. Cortés Bernal y Orellana nos hablan de cómo el uso del cannabis afecta la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Entonces, pues, entre más habitual el consumo, pues estos jóvenes se van a ver más afectados en cuanto a su cognición. El Ministerio de Justicia y del Derecho pues habla de esos vacíos que tiene la familia, el Estado, la educación, las autoridades para estar vigilantes, pendientes de estos alumnos. Y Neira Vélez nos habla de que las familias presentan unos desafíos porque, pues, sobre todo en Soacha, hay mucha vulnerabilidad, mucha migración, muchas familias que llegan de pronto porque acá el tema de los arriendos o hay posibilidades de ubicar vivienda de una forma económica, pero normalmente eso está en unas zonas de alta vulnerabilidad, o sea, donde se inunda, hay deslizamientos. Las instituciones educativas pues están en zonas como más pobladas, lejanas de pues como de estos sectores de vulnerabilidad. Pues como referencia, como les comentaba, el Ministerio de Justicia y el Derecho nos habla de que en los 12 y los 15 años es una edad prevalente para el inicio de consumo, especialmente en el género masculino. También hay estudios como los de Silva Jiménez que nos habla de que los programas educativos sí logran reducir ese inicio de consumo hasta en un 20%. Lucena Enrique nos habla de los factores de riesgo, entonces que la influencia de los amigos, esa información que ellos le dan a los otros compañeros, la disponibilidad de drogas en el entorno escolar, la baja supervisión parental y la baja implicación de los padres pues son un factor de riesgo. Y en cuanto a la prevalencia en el contexto familiar y los factores, los factores protectores se destaca un entorno familiar donde se promueve el diálogo, la educación y sobre todo pues el diálogo para prevenir el consumo de sustancias y reducir la incidencia de esta problemática. Pues como habíamos hablado, pues vamos a necesitar una estructura, estudiar de este tema. Entonces, pues estamos hablando
de conceptos como la normalización de la marihuana, la percepción favorable de los jóvenes por ser una droga entre comillas natural, esta exploración adolescente, las consecuencias que esto tiene para la salud y el ciclo de dependencia que esto puede generar, los factores familiares, económicos y ambientales, entonces los recursos bajos, la vulnerabilidad, el desarraigo que genera muchas veces la migración de estas zonas donde las familias se asientan, también tienen problemas ambientales, o sea que están en malas condiciones, entonces todo esto genera un ciclo o favorece el inicio de consumo de marihuana. Sin embargo, hay unas entidades, el Estado, ya dentro de este macrosistema, que promueve mediante el Plan Nacional para la Promoción de Salud, promueve la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la política integral para enfrentar el problema de drogas, la ley de infancia y adolescencia, pues están reglamentadas. En cuanto a la metodología, pues estamos hablando de una metodología cualitativa basada en una revisión compilativa de información para hacer un análisis sistémico de esta información. En cuanto a los resultados, pues estamos analizando que los estudiantes de pronto de las instituciones privadas tienen una mayor percepción del riesgo a iniciar el consumo, mientras que los que están en unas instituciones educativas públicas en zonas vulnerables, como es el ejemplo de Soacha, pues lo perciben de una manera como natural, común. ¿Por qué? Por lo que yo les decía del afrontamiento, lo que yo les comentaba del aprendizaje social, ellos ven y en esa forma pues piensan que eso es algo normal. Las dinámicas familiares de riesgo, pues muchas veces la ausencia parental, el consumo de drogas dentro de los mismos miembros de la familia y la falta de supervisión. En cuanto de pronto a los resultados para la discusión, pues como les decía, la normalización del consumo, porque el adolescente busca comportamientos imitativos, pensando pues como que tienden a ver este comportamiento como aceptable, ¿no? Sobre todo en los hogares donde hay consumo. La comunicación abierta y el apoyo emocional, la supervisión parental adecuada es importante para mitigar el riesgo. También hay que mirar que las condiciones de vida económicas y vulnerables afectan mucho en cuanto a la percepción, porque es un nicho que fomenta el microtráfico. Entonces, esta cadena entre lo que el joven percibe y lo que tiene disponible, pues realmente hace como que haya una normalización. Entonces, eso es lo que hablamos en cuanto a los resultados. Y pues obviamente fomentar los programas de prevención de consumo de drogas, ampliarlos a las escuelas, fortalecer los factores protectores de la familia, ofrecer apoyo emocional y psicológico en las escuelas. Entonces todo esto hace parte de lo que es el artículo y estas son algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.